Un hombre condenado a anunciar lo imposible. Un pueblo al borde del colapso. Una revelación que cambiaría el curso de la historia. Imagina presenciar el instante en que Dios abre los cielos y muestra el futuro a un solo hombre. Ese hombre fue Isaías, el profeta que escribió el Evangelio 700 años antes de que existiera. Jerusalén temblaba. El rey Usías había muerto tras 52 años de estabilidad y el miedo dominaba cada rincón del reino. Los enemigos se acercaban, la idolatría llenaba el templo, y hasta los sacerdotes habían perdido la fe. En medio de ese caos, un joven sacerdote de mirada firme caminaba entre el humo de los sacrificios, Isaías. Sentía en su interior una inquietud que no podía explicar. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres?, murmuraba mientras miraba el altar vacío. Pero esa noche, en el silencio del templo, algo sobrenatural ocurrió. El viento se levantó, el velo sagrado se movió solo, y una luz imposible de describir llenó el lugar. Isaías cayó de rodillas. Ante él se desplegó el trono de Dios, rodeado de serafines que clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El templo tembló. El joven profeta gritó: Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y he visto al Rey con mis propios ojos. Uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y lo tocó en sus labios. El dolor fue intenso, pero al instante sintió que su alma era limpiada. Una voz resonó en todo el templo: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías, temblando, respondió: Heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Dios le reveló que debía hablar a un pueblo que no escucharía. Dirás la verdad, le dijo, pero endurecerán su corazón hasta que todo sea destruido. Sin embargo, quedará una semilla, un resto santo. Desde ese día, Isaías caminó por Jerusalén proclamando el mensaje. Pero las calles lo recibieron con burlas. Otro profeta más, gritaban. Él no se detuvo: el Señor juzgará a los orgullosos, pero también traerá salvación a quien crea en su nombre. Con el tiempo, su voz llegó hasta el palacio real. El nuevo rey, Acaz, temía a los ejércitos enemigos. Isaías se presentó ante él y dijo con firmeza: No temas. El Señor mismo te dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Los consejeros rieron. Una virgen, imposible. Pero Isaías sabía que hablaba de algo que superaba su época. Aquella profecía permanecería viva durante siglos. Días después, mientras el pueblo se hundía en desesperación, Isaías subió a orar a las montañas. En su oración, vio una nueva visión. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde ese día, Isaías caminó por Jerusalén proclamando el mensaje. Pero las calles lo recibieron con burlas. Otro profeta más, gritaban. Él no se detuvo: el Señor juzgará a los orgullosos, pero también traerá salvación a quien crea en su nombre. Con el tiempo, su voz llegó hasta el palacio real. El nuevo rey, Acaz, temía a los ejércitos enemigos. Isaías se presentó ante él y dijo con firmeza: No temas. El Señor mismo te dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Los consejeros rieron. Una virgen, imposible. Pero Isaías sabía que hablaba de algo que superaba su época. Aquella profecía permanecería viva durante siglos. Días después, mientras el pueblo se hundía en desesperación, Isaías subió a orar a las montañas. En su oración, vio una nueva visión. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta descendió corriendo a la ciudad y anunció esas palabras. Algunos lo escucharon con asombro, otros lo apedrearon. Pero Isaías ya no hablaba por sí mismo, hablaba lo que Dios le mostraba. Años más tarde, las visiones se volvieron más oscuras. Dios le mostró guerras, hambre y destrucción. Judá será derribada, dijo el Señor, porque confía en los hombres y no en mí. Isaías lloraba noche tras noche, clamando: ¿Hasta cuándo, Señor? Y entonces, entre la oscuridad de sus visiones, algo diferente apareció. No era un ejército. No era un rey. Era un hombre.
Un siervo humilde, con rostro herido y mirada compasiva. Isaías lo vio cargando un peso invisible sobre los hombros. Una voz le habló. Este es mi siervo, en quien se complace mi alma. Pondré sobre él mi espíritu y anunciará justicia a las naciones. Isaías quedó sin aliento. Aquella figura no traía espada, sino amor. No gritaba, no se defendía. Cargaba el dolor ajeno en silencio. Pero la siguiente visión fue insoportable. Isaías vio al siervo siendo golpeado, azotado, despreciado. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El profeta cayó al suelo, llorando, Señor, detén esto, no puedo verlo. Y la voz continuó. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Isaías temblaba. Veía las manos y los pies del siervo atravesados por algo que en su tiempo ni siquiera existía. Una forma de ejecución desconocida, cruel. Vio al hombre colgado de madera, con el cuerpo desgarrado, mientras una multitud se burlaba de él. Cuando el cuerpo del siervo fue puesto en una tumba, Isaías gritó, no puede terminar así. Y entonces la escena cambió. Una luz inundó la visión. El siervo estaba vivo. De pie. Con el rostro lleno de paz. Después de la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho, dijo la voz divina. Isaías se cubrió el rostro con las manos. ¿Vida después de la muerte? Comprendió que el sufrimiento no era el final, sino el camino hacia la redención. Por sus heridas muchos serán justificados, escribió con lágrimas. Esa noche apenas pudo dormir. Se dio cuenta de que el siervo, el niño prometido, el Emanuel, el príncipe de paz, eran el mismo. Todo apuntaba a un solo hombre, el Mesías. Los años pasaron, y el profeta siguió escribiendo, aunque el pueblo seguía sin escucharlo. A veces, solo Jeremías, su amigo, lo acompañaba. Isaías, le decía, vale la pena seguir hablando si nadie cree. Isaías miraba el cielo y respondía, sí. Porque la palabra del Señor no vuelve vacía. En una última visión, Dios le mostró lo que vendría después del dolor. Un tiempo de restauración, alegría y paz. El Espíritu del Señor está sobre mí, oyó Isaías, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. El profeta se levantó y proclamó. Habrá consuelo en lugar de luto, corona en lugar de ceniza, alegría en lugar de llanto. Por primera vez, el pueblo escuchó con esperanza. Isaías comprendió que la historia no terminaba en el sufrimiento del siervo, sino en la promesa de salvación. Con las manos temblorosas, escribió sus últimas palabras mirando el amanecer sobre Jerusalén. El justo, mi siervo, justificará a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Luego dejó la pluma, respiró hondo y murmuró. Estoy escribiendo el Evangelio antes de que ocurra. Hoy, más de 2700 años después, sus palabras siguen vivas. Isaías vio la cruz antes de que existiera. Vio la resurrección antes de que alguien la imaginara. Vio al Salvador cuando el mundo aún caminaba en tinieblas. Y su mensaje sigue resonando. Dios no se ha olvidado de ti. Aún en el silencio, su plan sigue en marcha. Cada herida, cada lágrima, cada prueba, tiene propósito. El mismo Dios que llamó a Isaías, te llama hoy a ti. A creer, a hablar, a no rendirte. Porque si las palabras de Isaías se cumplieron una vez, también se cumplirán las promesas de Dios para tu vida. Isaías quedó días en silencio. Las visiones lo habían dejado exhausto, como si cada palabra divina hubiera quemado algo dentro de él. Pero al caer la noche, mientras miraba las luces titilar en las casas de Jerusalén, sintió una voz muy tenue, casi un susurro dentro del alma. Aún en la oscuridad, mi plan sigue. Se levantó y salió al valle, donde el aire olía a tierra y ceniza. La ciudad dormía, pero en lo alto del cielo las estrellas parecían arder con un brillo nuevo. Entonces comprendió que el Dios que mostraba juicio también preparaba consuelo. Que después del llanto vendría la siembra y de la herida nacería esperanza. Escribió de nuevo. El desierto florecerá como un lirio. Los cojos saltarán como ciervos, y los mudos gritarán de alegría. Palabras imposibles, pero necesarias. Sabía que no las vería cumplirse en su vida,
pero aún así las dejó escritas. Porque la esperanza también es obediencia. Pasaron los años, y los reyes lo olvidaron. Su nombre apenas era mencionado en los banquetes, y los jóvenes profetas ya no lo buscaban. Pero él seguía escribiendo, solo, en una pequeña habitación junto al muro. Cada amanecer, tomaba la pluma, encendía una lámpara, y decía en voz baja: mientras haya fuego en mi pecho, seguiré hablando. Una madrugada de invierno, despertó sobresaltado. El viento soplaba como un lamento entre las ruinas. Y en medio del frío, una visión se encendió delante de él. Vio un futuro templo, no hecho de piedra, sino de corazones vivos. Vio pueblos lejanos levantando las manos hacia el cielo. Y una voz universal que decía: venid a las aguas todos los sedientos. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías cayó de rodillas. Entendió que el Dios de Israel no era solo para Israel, sino para toda nación, toda lengua, todo corazón que se dejara amar. En los últimos días de su vida, el profeta caminaba despacio por las murallas de Jerusalén. Los guardias lo veían pasar y decían: ahí va el viejo soñador. Pero Isaías sonreía, porque sabía algo que ellos no. Sabía que la palabra que había anunciado ya estaba en camino. Viajando invisible a través del tiempo, acercándose como amanecer. Una tarde, el cielo se tiñó de rojo. El profeta se detuvo y contempló el horizonte. El viento levantaba polvo, y por un instante creyó escuchar de nuevo la voz que lo había llamado años atrás. ¿A quién enviaré? Sonrió y respondió con un hilo de voz: aún aquí, Señor. Envíame otra vez, aunque sea con mi último aliento. Al caer la noche, escribió una frase más, su despedida. Los cielos nuevos y la tierra nueva vendrán, y el dolor no será recordado. Luego cerró los ojos. Su lámpara siguió encendida, y el pergamino quedó abierto sobre la mesa, como esperando a que el futuro terminara de escribir lo que él había empezado. Siglos después, cuando aquel niño anunciado finalmente nació en Belén. Cuando caminó entre enfermos, habló de amor y fue clavado en una cruz. Las palabras de Isaías se cumplieron una a una. Y hoy, cada vez que alguien vuelve a leer su libro, es como si el eco del profeta siguiera diciendo desde la eternidad: el Señor sigue viniendo. No ha olvidado su promesa. Y la luz, aunque tarde, siempre llega.